Bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que intentaremos aportar algunas ideas acerca de cómo utilizar de manera apropiada herramientas de inteligencia artificial para hacer casos prácticos de carácter jurídico. Recordemos, en el vídeo anterior ya hemos visto lo que no se debe hacer y no me cansaré de repetirlo. No es ético ni tampoco es conveniente para el alumnado poner directamente el enunciado del caso práctico en el chat, decirle a la herramienta que lo resuelva y copiar directamente la respuesta. Eso es lo que no se debe hacer. Perdonad que lo repita tanto, pero es que esto es muy importante. Pero entonces, vamos a ver qué usos son apropiados. En estos materiales os proponemos varias ideas que a nosotras nos parecen apropiadas o que nos parecen útiles. En todo caso, tenéis que contrastar si están admitidas en vuestra universidad, porque todavía hay mucha incertidumbre respecto a cuáles son los usos legítimos de la IA. Y algunas universidades, algunos centros, facultades, algunas titulaciones, algunas asignaturas están estableciendo códigos de conducta concretos para regular el uso de la inteligencia artificial. Como estamos en un momento inicial del desarrollo de esa tecnología, esos códigos, bueno, pues estamos tanteando, estamos probando y esos códigos no siempre coinciden entre sí. Hay que ir construyendo un consenso poco a poco en la práctica. Con lo cual, puede que algunas de las cosas que os digamos, o planteemos, o sugiramos, realmente no estén admitidas en la universidad o estén admitidas en determinadas condiciones. Tened en cuenta siempre primero cuáles son las reglas de vuestra universidad, facultad, titulación, asignatura. Bueno, a grandes rasgos, nuestra propuesta consiste en concebir estas herramientas, o una de estas herramientas, aquella a la que prefiramos acudir, como si se tratara de una especie de ayudante. Un ayudante a quien contratamos para que haga por nosotros o nosotras determinadas tareas muy concretas. Entonces, la idea central es que no podemos dejar que ese ayudante piense por nosotros. Tenemos que dejar claro que aquí quienes estamos al mando somos nosotros y nosotras. Recordad además, si ese ayudante demuestra ser más listo que nosotros, nos puede quitar el trabajo. Entonces tenemos que estar siempre teniéndolo a raya, controlado, para que nos ayude, para que nos apoye. Recordemos lo que hemos dicho antes en el vídeo anterior sobre las habilidades que hay que desarrollar en el mundo de la IA. El enfoque personal, el enfoque particular de los casos y el sentido crítico. El alumno, la alumna, tiene que tener muy claro, como hemos dicho, sus objetivos y la metodología que va a seguir para cumplir esos objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir en este caso práctico? ¿A quién me dirijo? ¿Qué resultados quiero tener? Y una vez tenemos esos objetivos, hay que trazar una ruta para definir esos objetivos. Normalmente proponemos, ahí tenemos también otros materiales de un proyecto anterior, donde proponemos una forma secuencial hasta de los casos prácticos, identificar los problemas jurídicos, después hacer una búsqueda previa de legislación de jurisprudencia, una búsqueda preliminar, ubicar teóricamente el problema, después buscar cuáles son las opciones interpretativas, si es que hay varias, o resolverlo directamente si es que solo hay una, buscar argumentos a favor o en contra, después ordenar esos argumentos, redactar, o sea, si lo planteamos como una serie de pasos, podemos dividir las tareas. Y entonces, aunque lo organicemos de otra manera, esto solo es una manera de organizarlo, podemos darle a nuestro ayudante, alguna tarea concreta, precisa, determinada, para que la haga por nosotros. Claro, entonces nosotros vamos a definir con precisión qué es lo que queremos, porque tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos con esa tarea y no nos vamos a fiar de la respuesta que nos dé, porque solamente nuestro ayudante va a ser una fuente de material, de información que va a quizá a amplificar lo que podríamos pensar por nosotros mismos, pero no podemos dejar que nos sustituya y que piense antes que nosotros o que piense por nosotros. Eso es el enfoque, tener claro unos objetivos, ir a por esos objetivos. Eso sí que es la ley del mínimo esfuerzo, porque si sé lo que quiero, entonces puedo dirigir todos mis esfuerzos a lo que quiero y no a otra cosa. Y por otra parte, también como sé lo que quiero, puedo saber en qué medida lo que me está dando sirve más o menos para lo que quiero. Bueno, con esta regla general, como pauta para ordenar todo el trabajo que vamos a hacer, hemos identificado 4 tipos de tareas que nuestro ayudante podría hacer por nosotros bajo nuestro control. Primera,
servirnos de fuente de inspiración o darnos alguna idea más que la que se nos ha ocurrido. Segunda, ayudarnos a buscar información, como ya veremos, con problemas. Tercera, ayudarnos a comprender los textos o las fuentes más oscuros que se entiendan menos, más difíciles de comprender. Y cuarto, ayudarnos a corregir nuestros propios resultados. Esas son las 4 tareas. Fuente de inspiración, buscar información, facilitar la comprensión y ayudarnos en la corrección. Esas 4 tipos de tareas. Dentro de cada uno de esos tipos podemos encargarle ya misiones más precisas, más concretas. Vamos a la primera. Vamos a hacer un breve comentario de cada una de ellas, pero luego las desarrollaremos más adelante en el resto de los materiales. Esto es solo para hacer una presentación general de cuál es nuestra propuesta. Primera, fuente de inspiración. Vamos a ver cómo pueden servirnos estas herramientas como fuente de inspiración. Pues podemos utilizar determinados prompts, determinadas órdenes estandarizadas para conseguir que el ayudante nos proporcione ideas que puedan amplificar nuestra comprensión del caso. Hemos puesto algunos ejemplos en los materiales que tenemos, en los materiales escritos. Por ejemplo, podemos pedirle que haga una lluvia de ideas sobre los problemas que aparecen en el caso práctico. Por ejemplo, le podemos pedir que nos determine, en su opinión, cuáles son los problemas jurídicos abstractos, las cuestiones polémicas, las cuestiones de fondo que se plantean en el caso. Por ejemplo, le podemos pedir que, una vez hemos identificado una cuestión importante, que nos diga cuáles son las opciones alternativas y una lista de argumentos a favor y en contra de una postura. Eso es muy práctico, es decir, hazme una tabla de argumentos a favor o en contra de una determinada opción interpretativa de un problema jurídico que se nos plantea en un caso práctico. Entonces, para esto, ¿cuáles son las reglas? Bueno, lo primero es no darle directamente el prompt, sino primero intentarlo hacer nosotros, nosotras. ¿Por qué? Porque si no, va a pensar por nosotros y puede que haya cosas mejores que no se nos ocurren, no se nos vengan a la cabeza porque ni siquiera nos hemos puesto a pensar. No, primero tenemos que ponernos a pensar. Lluvia de ideas sobre el caso. Yo me hago una lluvia de ideas sobre el caso. Lista de argumentos a favor o en contra. Yo me hago mi lista de argumentos a favor o en contra. Determinación del problema jurídico a tratar. Bueno, pues yo primero digo cuáles son los problemas jurídicos a tratar. O sea, yo primero tengo que pensar sobre el tema. Una vez yo he pensado sobre el tema, haciendo yo el ejercicio, tengo que definir el ejercicio, el prompt, de una manera bien diseñada que sirva para proporcionarnos el máximo número de ideas posible. Como regla general, pídele varias alternativas. Nunca le pidas una sola respuesta. Pídele varias alternativas porque estamos en una lluvia de ideas. No se censura nada. No es para que nos dé la respuesta, es para abrir nuestra cabeza a nuevas ideas. Por lo tanto, cuanto más respuestas aquí mejor, siempre pídele varias alternativas. Entonces hemos dicho, primero intentamos resolver por nosotros mismos y así ya hemos pensado sobre el tema, porque si no hemos pensado tampoco vamos a poder criticar lo que nos dé. Segundo, tenemos que diseñar el prompt con precisión y de una manera que nos dé la máquina el máximo número de ideas posible. Y luego, en tercer lugar, tenemos que ser críticos con los resultados. No podemos asumirlos acríticamente. Compararlos con los nuestros. Puede que nos dé otra perspectiva que no se nos había ocurrido. Puede que alguna de las ideas que nos dé nos las llevemos para nuestro saco. Puede que alguna idea no nos sirva de nada. Puede que otra idea no nos sirva de nada, pero sin embargo nos iluminemos, nos inspire y entonces se nos ocurra otra que sí que se nos ha ocurrido a nosotros o a nosotras solamente, pero que ha sido gracias a ese diálogo con la máquina. Entonces sirve para romper bloqueos, expandir nuestra mente para luego pensar por nosotros mismos y analizar críticamente lo que tenemos. Bueno, segundo, buscar información. Cuidado con esto, porque para buscar información nuestra experiencia es que estas herramientas de IA no son muy fiables. No son muy fiables porque no siempre dan una información completa, precisa, a veces dan una información que no está actualizada y sobre todo, por lo que dijimos en el otro vídeo, a menudo estas herramientas generan alucinaciones, es decir, informaciones falsas que parecen totalmente verdaderas a primera vista. Claro, nos pueden citar autores que existen verdaderamente y que podrían decir lo que han dicho, pero no lo han dicho. Nos pueden citar sentencias que parecen totalmente correctas, pero realmente esas sentencias no son correctas.
y hay veces que no nos citan las fuentes. Hay algunas herramientas que citan más las fuentes que otras, con enlaces para que podamos contrastarlas. En definitiva, no son muy fiables y no sustituyen las vías tradicionales como las bases de datos de legislación y de jurisprudencia, que siguen siendo útiles y que además cada vez más van a incorporar ellas mismas herramientas de IA para mejorar los resultados de búsqueda. No obstante, no queremos decir con eso que no pueda utilizarse la IA para buscar información, solo que hay que hacerlo con cuidado. Sobre todo puede ser útil a veces acudir a la IA para hacer un primer examen de un tema, un examen exploratorio. Sobre todo cuando es un tema que no conocemos en absoluto, un tema que a lo mejor no se ha visto en clase, no se ha trabajado, un tema que nos coge nuevo, un problema jurídico que nos llega y al que tenemos que abordar de alguna manera. Entonces, no sabemos por dónde empezar, ¿no? Porque hay veces que si lo hemos visto en clase, pues sabemos ya la normativa, tenemos clara cuál es la norma, lo hemos visto en la teoría, lo vemos en el manual, pero hay veces que no sabemos dónde está la normativa, dónde está la jurisprudencia, cuáles son los conceptos, cuáles son las palabras teóricas que son importantes, y a veces no podemos ni siquiera buscar en la base de datos porque no sabríamos por dónde empezar. Entonces, este examen exploratorio preliminar es para hacer, venga, dame, y nos hacemos una idea inicial de cuáles podrían ser las normas o las sentencias más importantes o cuáles son los términos técnicos que entran en juego. Y esto luego facilitará nuestra búsqueda por el método tradicional. Puede que así hayamos encontrado alguna sentencia que no nos hubiera salido en el método tradicional o alguna norma que no nos hubiera salido en el método tradicional. Pero de todas maneras vamos a mejorar nuestra búsqueda en la base de datos gracias a haber hecho esa búsqueda exploratoria, preliminar, sin creernos lo que pone. Y sobre todo, muy importante, nunca citemos una fuente, pero ni de IA ni de ningún lado, sin haberla comprobado nosotros mismos. Tenemos que ir a la norma que nos dice y ver si existe, si dice eso, es lo que dice y si realmente nos sirve. Tenemos que ir a las sentencias que nos citen y ir a ver si realmente esa sentencia existe, porque es un fallo muy grave, garrafal, gravísimo, inventarse una sentencia o inventarse una norma o poner una norma derogada. Hay que ir a comprobarlo todo, ¿no? Y por último, incluso en esta línea de facilitar la búsqueda, estas herramientas, en lugar de darnos la respuesta de buscar información, nos puede dar consejos para buscar información en las bases de datos. Pues decir, mira, yo quiero utilizar la base de datos de Aranzadi Westlaw o Zendog o lo que sea, y quiero buscar sobre este caso práctico y no sé muy bien cómo, y entonces te puede decir qué voces poner, cómo filtrar la búsqueda. Es que me salen muchas sentencias del Supremo. ¿Cómo puedo hacer para filtrar la búsqueda ahí en Zendog? Y te dirá, bueno, pues ponlo por años, etc. O sea, te va a dar consejos. Eso lo hace bastante bien Gemini. Porque ChatGPT te lo quiere resolver, por ejemplo, pero Gemini te quiere dar más cuál es la forma de tú buscar la información. Lo cual es muy útil para empezar a manejar las bases de datos, sobre todo en los primeros cursos, cuando a lo mejor no sabemos todavía manejarlas. Bueno, en tercer lugar, podemos utilizar estas herramientas como una especie de diccionario ampliado, cuando haya palabras, expresiones, frases o párrafos que no entendemos en una norma o en la jurisprudencia. Puede ser que haya pues, un artículo muy extraño, redactado de una manera muy enrevesada, que no se termine de entender, y a ver cómo lo entiende esto, que es un modelo de lenguaje. O a veces palabras, expresiones jurídicas, un lenguaje muy arcaico, cuando a veces estamos en los primeros cursos, pues todavía no estamos acostumbrados al lenguaje técnico jurídico o el estilo con el que se suelen redactar las sentencias, que a veces es muy distinto del lenguaje que se utiliza en el mundo cotidiano, etcétera, ¿no? Es verdad que para tareas sencillas podemos utilizar el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que está en internet y ya está. O si necesitamos sinónimos, podemos ir a un diccionario de sinónimos. Pero la IA aquí amplía nuestras posibilidades de búsqueda. Por eso digo que es como un diccionario ampliado, porque no le tenemos que preguntar solamente por una palabra, le podemos preguntar por dos palabras que van juntas, un latinajo, por ejemplo, de esos jurídicos, ¿no? Prior in tempore, potior in iure. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues claro, es un latinajo. Seguramente esa la busquemos en Google y nos salga. Pero bueno, podemos preguntársela a la IA, danos, ¿esto qué significa? ¿No? O incluso esto en este contexto, en este párrafo. Este párrafo tiene esto, ¿qué significa en este párrafo la palabra tal? ¿No? Por eso es como un diccionario ampliado. Te puede dar el significado de una palabra en su contexto, o te puede dar el significado de una expresión, de una frase, incluso te puede explicar un párrafo. Te hace un poco como de profesor. ¿Pero qué quiere decir este párrafo de esta sentencia? Pues te puede ayudar. Bueno, cuarto, por último, podemos utilizar herramientas de IA para pulir un texto nuestro.
es muy importante que escribamos el texto nosotros. Eso es importantísimo, porque si la IA escribe por nosotros, piensa por nosotros, porque escribir es pensar. Entonces, no podemos dejar que la IA nos redacte textos importantes. ¿Cuáles son textos importantes? Aquellos en los que ponemos nuestra inteligencia. Un caso práctico es un texto importante. A lo mejor un email burocrático escrito en alemán, que no sabemos alemán, para que nos devuelvan una aspiradora que hemos pedido, pues a lo mejor eso lo podemos decir que lo haga la IA y que lo redacte y lo hará muy bien. Pero un texto en el que ponemos en juego nuestra inteligencia, como un caso práctico, no podemos dejar que redacte por nosotros. No, redactamos nosotros. Y ya entonces el texto conservará nuestras ideas y nuestro pensamiento propio, nuestro estilo, nuestra personalidad. Pero es verdad que una vez que tengamos el texto podemos pedirle que detecte, por ejemplo, errores gramaticales, errores semánticos, errores de puntuación, incluso discordancias de tono o de estilo. Esto es demasiado coloquial, funciona para un lenguaje académico, funciona para un caso práctico que entrego en el curso tal. Incluso puede explicarnos, y esto es lo mejor, dónde está el error, cómo podríamos abordarlo, y le podemos pedir alternativas. ¿Cómo se puede escribir? Pero dame 4 alternativas, no una. Siempre cuanto más alternativas mejor para pensar y escoger, tener más materiales, ¿no? De esta manera nos puede enseñar a escribir mejor, es como un profesor. ¿Dónde están los fallos? Pues mira, esto gramaticalmente es así porque una conjunción tal, ¿no? O esto es así porque, claro, no se puede poner una coma aquí por esto. Entonces vamos aprendiendo a redactar mejor, no utilizando la máquina para que redacte por nosotros, sino utilizándola para mejorar nuestra redacción. Y no se trata de utilizarlo por todo el texto, porque además tenemos que ir en cada parrafito, no un texto entero. Eso es demasiado, eso no funciona. Parrafitos pequeños, ¿no? Entonces no se trata de utilizarlo por todo el texto, sino de plantearle dudas concretas sobre determinados párrafos donde nos hemos bloqueado, no terminamos de saber comunicar la idea de una manera precisa y clara o correcta gramaticalmente. Bueno, pues a ver, cómo le intentas explicar qué es lo que quieres poner, cómo se pondría esto. Tú se lo dices y muchas veces te entiende, ¿no? O cuando nos surgen dudas acerca de la corrección que nos ha hecho un profesor, o de un corrector ortográfico del Word o del procesador de texto que utilicemos nos marca errores y no entendemos por qué, se lo podemos preguntar, ¿vale? Bueno, pues estos son los 4 tipos de tareas. De todos modos, veremos cada una de estas posibilidades en vídeos separados. Entre tanto, hasta el próximo vídeo.